A las 11:39 de la mañana vamos a volver a Sintonía de Torrevieja Radio para hablar de un tema muy interesante. Gertrude Baeza. Desde ayer lo estábamos comentando, anunciando, sí, que era avanzando, que iba a ser hoy esta entrevista a las 11:30, porque estuvimos leyendo unas noticias que la verdad que nos dejaron un poco preocupados con ese incremento de un 11%. Estamos hablando de violencia de género y bueno, pues para ello tenemos a una persona especializada, una persona que trabaja aquí en Torrevieja, Policía Municipal, en este caso, Tomás. Muy buenos días, Tomás Quesada de Bella. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias por invitar a la policía y a mí en su representación. Bueno, en este caso de un tema tan interesante como es Biogen, que bueno, que estamos todos un poco preocupados con ese incremento del 11%, pero antes de meternos en el asunto me gustaría pues saber un poco más de ti. El tiempo que llevas, digamos, ocupándote de esto, desde el 2011, ¿puede ser, Tomás? Sí, efectivamente tenemos una unidad especializada, coordinada, con los protocolos correspondientes con Guardia Civil desde esa fecha, 14 de julio de 2011, que empezamos a hacerlo de forma coordinada con ellos, hasta la actualidad, vamos, hasta la fecha de hoy. Debe ser difícil, ¿verdad? Ese día a día, cuando uno se expone y ve lo que está pasando, normalmente una mayoría, en su caso, siempre a la mujer. Bueno, es un tipo de trabajo además necesario y bueno, con la coordinación que mantenemos con Guardia Civil, no lo hacen sencillo trabajar con ellos. Y Tomás, hoy estás trabajando. Sí, estoy trabajando. Hoy estás trabajando. ¿Y por qué crees que ha sido ese incremento, que es bastante del año pasado respecto a los datos del año pasado, a de ese 11%? Bueno, voy a valorar ese incremento. No me corresponde a mí valorar los datos estadísticos, pero bueno, como todos, tengo una opinión y no podemos ver este tipo de delito, la violencia de género, como cualquier otro. Por poner un ejemplo, si habláramos de robos, pues todo el mundo acaba denunciando y un incremento porcentual en el número de denuncias de robo es que hay más robos. Eso lo percibimos todos. Sin embargo, la violencia de género es un tipo delictivo en el que víctima y autor tienen unas circunstancias distintas a los otros tipos delictivos, con lo cual la violencia de género existe, se denuncie o no, se produce, se denuncie o no. Entonces, que afloren, que haya más denuncias, quizá pueda tener otra visión, quizá que a lo mejor estamos trabajando en el sentido correcto para erradicar este problema. Bueno, pues, perdona, Gertrude, que muchas veces el problema que os encontráis es que normalmente no se denuncian, ¿no? Que es como esa coacción, ese miedo que paraliza a muchas mujeres y que se niegan a denunciar a sus parejas. Sí, efectivamente, muchas veces no se denuncia, los motivos son variados, nunca por gusto. O sea, poner una denuncia, además, aquí el autor es una persona que hay lazos de afectividad y si no hay lazos de afectividad, hay lazos que te entrelazan con él, de hijos, de propiedades, es complicado, no es un robo, no es, por poner un ejemplo, claro. No es ese tipo delictivo, es otro, con unas peculiaridades. Entonces, en fin, no es lo mismo. Pero luego también pienso, Tomás, el miedo de la víctima de decir esas amenazas, ¿no? Como denuncies o... El miedo también. Claro. El miedo es uno de los motivos. Los motivos son variados. No podemos buscar una causa única ni podemos buscar un patrón único. Claro. En fin, es tan variado como la sociedad. Entonces, la violencia de género no corresponde a ningún estamento ni corresponde a ningún grupo específico. Es algo que se da de forma transversal en la sociedad, en todos los grupos, en todos los niveles económicos. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la forma de concepción de la sociedad, ese concepto patriarcal que arrastramos y que intentamos erradicar, pues ahí tiene posiblemente su origen lo que es la violencia de género. Y bueno, se intenta, al hilo de lo que has dicho de que no quieren, no pueden, que no sabría el verbo apropiado para ponerlo ahí. Nosotros trabajamos con instrucciones, hay una instrucción que se llama Protocolo Cero, que intenta, en ese primer contacto que tiene la policía con la víctima, de saber, de percibir los detalles que dan lugar
a perseguir esa situación de oficio, sin necesidad de la denuncia de la víctima, porque es un delito público, se persigue de oficio, sin necesidad de la denuncia de la víctima en este caso. Tomás, es una circunstancia, hablamos la semana pasada, creo que, o esta semana, el lunes, ¿no?, de esa Junta de Seguridad Local, y hablan de 435 casos activos en los que se precisa de la atención policial. Y claro, aquí también me surge una cuestión, que es que si es un tema, si es algo que ocurre muy de puertas para adentro, que no ocurre en la calle, no es como que esa actuación de oficio que comentabas se puede llevar a cabo porque normalmente no se ve, se esconde, se queda en casa. El tipo delictivo de la violencia de género, que es cuando la violencia sufre la mujer, sufre muchas violencias, ¿no?, por varios tipos de violencias, pero este en concreto, que es el que sufre por parte de su pareja, su expareja, siempre se ha desarrollado con el querer de que es algo privado, y entonces hay que sacarlo a la luz. No es algo privado, es algo que nos afecta a todos, la violencia de género, pero el pensamiento es algo que se produce en la intimidad de una pareja, de mi mujer, de mi novia, de mi exnovia, que es algo suyo, pero no es ahí. Tenemos que trasladarlo a que es algo público y que afecta a toda la sociedad, y la solución parte de toda la sociedad. Las llamadas que recibe el 112 a la policía, a la Guardia Civil, son todas bienvenidas. Se comprueba que efectivamente no está pasando lo que creen que está pasando, pero la sociedad tiene que reaccionar en este sentido, tienen que alertar, porque muchas veces la víctima no denuncia por miedo, como hemos dicho, porque no quiere, porque cree que lo puede cambiar, porque ya se pasará, porque es más el camino que cree que tiene que recorrer que el que tiene por delante. Y bueno, hay que intentar entre todos atajar el problema. Supongo que te refieres también a que los vecinos, a veces la actuación de los vecinos, de la gente de alrededor, del entorno, es muy importante a la hora de parar la violencia que se puede ejercer. Sí, claro, es como hemos pasado de creo que afortunadamente le hemos dejado atrás, bueno, eso es algo privado, es algo que pasa entre la pareja, no nos vayamos a meter porque es algo entre ellos, ya lo solucionarán entre ellos. No es algo entre ellos. El abuso a otra persona no es algo entre ellos, está abusando de la persona. Si la persona no puede o no cree, hay que informar y constatar que efectivamente no está produciendo el abuso. Claro, lo que dice mi compañero, la importancia de intervenir, ¿verdad, Tomás? De decir, oye, no puedo dejar esto de lado. Estoy viendo cada día insultos, gritos, amenazas en la casa de al lado y no estoy haciendo nada. O sea, como sociedad, qué mal, ¿no? Qué mal. Es que puede ser mañana tu hija, puede ser tu madre, puede ser tu hermana, puede ser quien... Es que da igual quién sea. Hay que ayudar, hay que estar, hay que decirlo. Yo sé que hay veces que es difícil porque hemos visto muchos casos de intervenir, por ejemplo, en la calle en una pelea, ¿no?, de una pareja y al final ha salido mal la otra persona. Pero hay que estar porque si no, nunca vamos a terminar con esto y cuesta mucho. Y yo creo que se está dando mucha visibilidad ahora. De hecho, vamos a tener el mes de junio un programa todo el mes, 2 días a la semana, para estar hablando precisamente de violencia de género con la Universidad de Elche y también, pues, cuando hablamos también de violencia vicaria, o sea, cuando ya no solo que te están haciendo ese daño a ti brutal, que ya utilizan a tus hijos para hacerte todavía más daño. Totalmente de acuerdo. Nosotros, desde el equipo de trabajo de violencia de género de Policía Local, llevamos ya una década yendo a los institutos, a cuarto de la ESO, a dar charlas, y siempre se lo repito mucho a los chavales, porque nosotros damos una charla de violencia de género en la adolescencia, a los chavales de cuarto de la ESO, para que vayan desde una perspectiva desde su propia perspectiva, de actuaciones que tienen ellos muy normalizadas. Y siempre le digo que tienen que intervenir, siempre le decimos, mejor dicho, que tienen que intervenir, que tienen que decir algo. Y no se trata de intervenir cuando se está produciendo la agresión, ir tú misma a pararla. ¿Quién no lleva un móvil en la mano hoy en día para hacer una llamada? Una llamada que además no cuesta dinero al 112. ¿Quién no? Luego ya se encargarán Guardia Civil, Policía Local, cuando acudan, de comprobar si sí o si no. Pero ¿quién no puede hacer eso? Eso nos compete a todos, porque la violencia de género no es algo privado. Eso hay que subrayarlo y entenderlo. Es algo que nos afecta a todos. A todos. ¿Cómo ha sido la actuación o cómo ha intervenido? ¿Cuál es el papel que está cumpliendo el programa Biogen pues en este tipo de cuestiones, ¿no?, en cuanto a la violencia de género?
Por conocer un poquito el programa Biogen en sí. Vale, el programa Biogen, que entre otras entidades tiene acceso la policía, son los que, quizás los que más, cuando hablo de policía, Guardia Civil, policías autonómicas, en fin, en general. Lo que pretende es con una serie de algoritmos, es un formulario que tú rellenas una serie de ítems a través de cuestionarios que le haces a la víctima, cuestionarios que no es, te sientas con ella y le haces un cuestionario, pregunta uno, es el día a día de hablar con ella y bueno, y luego vas respondiendo a ese cuestionario. Te pretende predecir un posible riesgo, posible futuro. Entonces, en ese programa hay dos formas de estar inactivo o estar activo. El activo es a lo que se referían en la Junta Local de Seguridad, de las 439 que dieron como dato de que se mantiene inactiva. Y luego cuando pasa inactivo es porque se supone que el programa da una serie de riesgos, desde el no apreciado, que se supone que no aprecia una circunstancia en la que pueda producirse una nueva agresión o algún nuevo episodio violento sobre la víctima, hasta el extremo en el que sí la situación es tan peligrosa que bueno, ahí requiere una vigilancia, una protección, mejor dicho, perdón, de la víctima 24 horas. Entonces abarca esos 5, abarca el no apreciado, el bajo, el medio, el alto y el Tomás, extremo. y cuando fue la pandemia, ¿tuvisteis más llamadas o visteis que bajó precisamente lo que es, en ese caso, la estadística? Cuando fue la pandemia, fue una cosa, como la pandemia lo trastocó todo, llevamos el seguimiento de las víctimas, pero claro, las víctimas que tenían orden de alejamiento no se confinaban con el autor, claro, teóricamente, porque no puede estar con él, pero las víctimas que no tuvieran orden de alejamiento sí acababan confinadas con él, o había víctimas que no habían denunciado y acababan confinadas con él. La pandemia fue me percibo yo, eso sí que es una opinión particular, que fue bastante gravoso para la persona que lo sufre. Encerrada con la misma persona todos los días, yo creo que fue complicado para la persona que lo sufre. Y hay muchas personas que lo sufren, ¿eh? Lo que vemos, que antes hemos empezado con ellos, es un delito que tiene mucha cifra negra. Cifra negra significa que nada más que estamos viendo la parte de arriba. Hay una parte que no denuncia, que está fuera del sistema y se está produciendo. Por eso que se ha incrementado un 11%. ¿Es malo? Pues mira, hay un 11% más, pero eso no significa que no se produjera ese 11% antes, simplemente que no lo conocíamos. Si habláramos de un robo, pues sí que diría, es malo, en negro, en negrita, subrayado. Pero en este caso, yo no sé si es malo o es bueno. Estabas hablando también antes, Tomás, de los escolares, ¿no? De los jóvenes, los adolescentes. ¿Cómo veis, cómo percibís vosotros el ambiente que hay en esas edades ahora mismo? ¿Hay más machismo? ¿Se están con la educación? ¿Están reconduciendo esas conductas que veníamos arrastradas del patriarcado? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí que tienen muchas conductas que son machistas, que las tienen normalizadas. Sí que la tienen bastante normalizada y de hecho, de unos años a esta parte estamos observando, esto es una impresión personal, no está basado en datos estadísticos, un repunte a la hora de hacernos entender de lo que es la violencia de género, porque hay otro tipo de violencia, que es la doméstica, que también se produce, que también es grave, no le quitamos gravedad a la una y a la otra. O sea, no podemos decir que es más grave una que la otra. Las violencias son graves. Lo que pasa es que hay una desproporción cuantitativa impresionante. Entonces, pero nos cuesta quizá un poquito más llegar por una serie de costumbres, o sea, una serie de actitudes machistas que creíamos que estaban pasando y que los jóvenes adoptan y las normalizan y las ven bien. No sé yo cuál sería el origen de eso, pero sí que percibimos más, un poquito más en los jóvenes. ¿Sabrías decirnos alguna de ellas? Algo que ves como muy repetitivo en los jóvenes que hagan y que tengan normalizado como algo normal cuando no lo es. Pues nosotros siempre empezamos, aparte de llevarles vídeos, con un pequeño teatrillo que hacen entre ellos, de el novio que le dice a la novia, has ido a la fiesta, no me has dicho nada, y te has ido seguro que con esta camiseta, que a mí no me gusta, que lleva tanto escote, un diálogo que preparamos. A la pregunta de si eso lo ven como algo normal y lo ven que puede estar ocurriendo, y lo dan por cierto que sí, ese tipo de comportamientos entre las parejas es normal. Sales al patio un lunes después de un sábado y eso lo puede haber pasado perfectamente. Y lo tienen normalizado, y eso es así. Además, tienen normalizado que eso es algo entre ellos.
que es lo que más me llama la atención y donde intentamos incidir en los jóvenes, que eso no es algo entre ellos. Si ven esas actitudes, como primera acción pueden hablar con la amiga, y si no, hay que comentarlo, hay que decirlo. Nosotros decimos que lo saquen a la luz, que tiren del hilo, que ya vendrá alguien que siga tirando, pero hay que conocerlo, esas situaciones se tienen que conocer. Y también, Tomás, que para ellos creo que también habrá salido alguna vez, puesto cuando dais las charlas, que es normal como coger el teléfono de tu pareja, investigar, mirar, que es la cosa más normal del mundo, el hacerlo, cuando no es normal, es tu privacidad, ¿no? Y ellos a veces lo entienden como, fíjate, si es que se preocupa a ver de quién hay, quién me llama, lo ven como algo bueno, cuando realmente es donde está empezando ya ese machismo, ese querer saber de ti, pero no porque te quiera más, no, yo siempre lo digo a todo el mundo, no te equivoques en eso, sino porque quiere como si fueras algo de esa persona y tú no eres, bueno, de tu padre y tu madre que te han traído al mundo, pero ya está, o sea, y yo siempre a mi sobrina y a personas jóvenes le he dicho que nunca te digan, cuando te digan, ¿y dónde estás? ¿Y por qué no has llegado? Déjame el móvil o no te pongas esto, digo, corta, o sea, no vayas para adelante, no seguir más en una relación que luego eso se va incrementando y está pasando y sobre todo en los jóvenes, como bien dices, Tomás, que lo ven como normal, es normalísimo, que es que me quiere y quiere ver las personas que me escriben. Sí, porque él acaban diciendo que sabe lo que más me interesa, lo que más me importa. Creen que compartir las claves es una prueba de amor, ¿no? Si nos queremos tanto que podemos compartir las claves, no tenemos secretos, ¿vale? Si la decisión manifiesta y voluntaria es compartirlo, pues se comparte, no hay ningún problema. Ahora, si te apetece tener tu privacidad, creo que eso debe acompañar a cualquiera. Nosotros hablamos mucho con el tema de la ropa, ponemos muchos ejemplos, porque claro, con ejemplos los jóvenes lo entienden todo un poquito mejor. Si cuando no tienes novio te pones una falda que te llega por el tobillo o por la rodilla, por donde tú quieras, porque cuando tienes novio te lo tienes que cuestionar, por dónde te pones la falda, si te llega por el tobillo o por la rodilla, porque esa cuestión por tener novio, si es la persona que más te quiere y te va a modificar tu comportamiento, eso no es una prueba, les decimos que eso no es una prueba de amor, tú tienes que ponerte como tú te sientas bien, que su opinión te la puede dar, pues claro, es importante, si estás con él deja de ser importante la opinión de tu novio, es la opinión de una amiga, porque no va a ser la de tu novio una opinión importante. Pero ya está, tú tienes que hacer lo que a ti te haga sentir a gusto. Entramos mucho a incidir en eso porque, como antes he dicho, hemos visto que dan por normalizado una serie de comportamientos que los veo muy machistas. Y bueno, también cuando lo ven un poquito agresivo, un poquito controlado, porque claro, a esas edades el primer indicio de violencia de género se manifiesta en el control. Ese es lo primero que denotan es el control, esa violencia psicológica que te obliga a ir por aquí, por allá, ponerte esto, ponerte aquello, salir con este, no salir con aquella. Entonces, ese control, como es el primer amor muchas veces, creen que pueden cambiarlo, como yo lo quiero tanto, lo cambio. Y siempre eso decimos. No sé si cambian las personas, pero por amor estoy casi seguro, afirmaría que no cambian las personas. Tomás, antes de despedirnos, que ya llevamos un buen rato y estamos encantados, por supuesto, sí, y por eso llevamos más tiempo del que pensábamos porque estamos embobados, ¿no?, con la conversación. Y yo quería preguntarte, has comentado antes acerca de los adolescentes, ¿no?, y de ese no callarse, de ese tirar del hilo, que alguien vendrá. ¿Suele venir alguien? ¿Suele haber alguien, no sé si es un profesor, un director, un policía, hay alguien que coge ese hilo y se resuelve o se endereza esta situación? Por supuesto. Si pasa dentro del centro, los centros tienen protocolos, eso está a nivel comunidad protocolizado, lo que tiene que hacer un centro cuando detecta un caso de violencia de género, sabe lo que tiene que hacer, esto y esto. Y si pasa pues, fuera del centro, pues igual ahí está la Guardia Civil, ahí está la policía. Estamos para recibir, nosotros cuando muchas veces terminamos la charla, vienen, nos cuentan algunas cosas, algunas nos sirven para hacer una cosa, otras para hacer otra. Deben de publicitarlo, aunque suene extraño, pero deben de decirlo, deben sacarlo a la luz. La violencia de género no puede estar en sombras, tiene que salir a la luz. Y los jóvenes también, tienen que decirlo. Y siempre hay alguien que tira del hilo, porque hay veces que dicen, es que eso decimos por ejemplo, eso decimos a este profesor y no hace nada, pero bueno, profesor hay 160. Como cuando hablamos de que este policía hace mal el trabajo o aquel lo hace bien. En cualquier organización habrá quien lo haga un poquito mejor y quien lo haga un poquito peor. Pero decirlo, alguien coge el hilo y tira seguro.
Pues, Gertrude. Nada, Tomás, ha sido un placer que estés aquí, que como dice mi compañero, estamos súper a gusto hablando de un tema que es muy interesante, muy importante, que no podemos dejar de lado nunca, y agradecerte que estés hoy para explicarnos cuál es vuestro trabajo, lo que estáis haciendo y para animar, en este caso, a todas las mujeres y a todos los hombres, por supuesto, que a la más mínima que noten algo, pueden llamar, como ha dicho, al 112, al 016, que como saben no deja rastro ni huella en la factura, y ahí están enseguida para atender. Muchas gracias, Tomás. A vosotros, muchas gracias.